Bienvenidos a CryptoFreak. Hoy vamos a estar viendo nuevamente el proyecto D.fi o D2Fi, el cual está lanzando la preventa de su moneda, la cual voy a estar mostrándole los motivos por el cual voy a invertir un poco en la misma. En el anterior video les había mostrado cómo registrarse en la plataforma y las herramientas que nos brinda la misma. Si alguno no lo vio, se lo voy a estar dejando en la descripción. Mediante esa explicación es muy probable que hayan obtenido la insignia de Early Adopter. Esta insignia es importante ya que por la misma es probable que podamos participar de un posible airdrop que lancen, ya que mediante su tokenomic nos muestran que el 3% del total, que serían del billón de monedas con el ticket de DeFi que van a estar lanzando, una parte quizás sea para nosotros si es que hayamos cumplido con esas tareas. De por sí lo que nos tiene que figurar para darse cuenta que uno lo tiene es esta lamparita que se encuentra al costado del nombre, al lado de la insignia, que es cuando verificamos las redes sociales que pueden ser Twitter o Telegram. Igualmente, si uno no llegó a obtener esa insignia, lo que podemos hacer es participar en el otro porcentaje, que sería el 15% para la comunidad, en el cual seguramente vamos a tener que estar sumando puntos de experiencia. Esos puntos de experiencia lo pueden encontrar en la solapita de progreso, en el cual uno puede sumarlos. Por ejemplo, si tiene la insignia, obviamente lo descartamos para lo que no lo tienen, pero si verifican el usuario también pueden obtener unos puntos. Y además tenemos unas tareas diarias que podemos ir claimeando en 23 horas aproximadamente. Cada 23 horas se van a habilitar estos candaditos y vamos a poder claimear experiencia. Si uno lo hace acumulándolo durante todos los días, a medida que va haciéndolo sin desperdiciar un día anterior, por decirlo así, si lo acumula van pagando de más hasta que llega a un punto que ya les digo de cuánto es el total. Si uno lo llega a claimear durante los 7 días, puede llegar a sumar un total de 310 puntos de experiencia. Después, si invitan gente, también pueden llegar a sumar un poco más de experiencia. Y bueno, después tenemos estas insignias que se van a ir desbloqueando con el tiempo. Por ahora tenemos solamente 2, pero es muy probable que vayan desbloqueando un poco más. Y bueno, con todos esos puntos de experiencia es muy probable que sea para un posible airdrop que estén lanzando la plataforma. Volviendo a lo importante que es el listamiento de la moneda, en mi caso voy a estar invirtiendo en la misma un total de $100 por los siguientes motivos. Es un proyecto que ofrece algo novedoso que la verdad no vi en ninguna otra aplicación, que es tener un escáner y un antivirus WordPress. Además de ello, quieren desarrollar una inteligencia artificial para DeFi. Imagínense que puedan preguntar sobre rendimientos, plataformas para operar cierta moneda, riesgo de un contrato, infinidad de cosas que se podrían hacer con ello. Y a su vez van a lanzar una capa L2, donde la moneda DeFi sería transaccional y demandaría el uso de la misma. Por eso esta moneda, si se va a listar y con el paso de los años va a tener un uso, y de por sí eso puede apreciar el precio de la misma. Fíjense que bueno, esto es justamente lo que les estoy comentando, lo que quieren hacer. Sería una capa L2 y lo que sería un chat GPT, en este caso para DeFi. Después lo importante y que tienen un respaldo de Venture Capital. Fíjense todas las que hay: Bobby Venture, Host Capital, Shima Capital, OKEx. Después tienen inversores ángeles, en este caso bueno, pueden mirarlos, la cantidad que tienen. Los partners en este caso serían los exchanges que tienen en su respaldo, por ejemplo Huobi, Binance, OKEx, KuCoin. Imagínense todos los listamientos que puede tener esta moneda en estos exchanges, lo cual podrían hacer que el precio suba. Bueno, después detrás de uno de los Venture Capital, que es Ho Capital, está colaborando, trabajando mejor dicho, con SpaceX y Tesla, por lo que entendí. Tiene el respaldo de estas universidades, de University College London, University de Montreal. Después tiene, por ejemplo, comentarios sobre la misma. Tiene el CEO de Binance Z, que habla sobre lo que sería el antivirus Web3 que vendría a brindar D.fi. Luego, por lo que estuve viendo, creo que van a estar sacando una tarjeta de crédito. Acá está. Van a querer sacar una tarjeta de crédito de la plataforma. Y bueno, esto es lo que le comenté sobre la L2, lo que sería el chat GPT. Aguarden un segundito. Lo que sería el roadmap es lo que quería comentar. Que bueno, de cara a lo que sería 2024-2025 van a estar sacando lo que sería la testnet de lo que sería la L2. Bueno, el chat que sería finales de 2024. Quieren sacar una stablecoin también, por lo que vi acá. Después en 2025 tienen lo que sería el lanzamiento de la L2. Bueno, tienen un roadmap bastante interesante. Y por estos motivos voy a estar comprando un poco de esta moneda.
Claramente es algo especulativo, no se sabe qué pueda llegar a pasar, pero por experiencia en otros listamientos me parece que al tener respaldo de varios exchanges importantes, con el listamiento quizás se pueda llegar a sacar un buen provecho de la misma. Obviamente que esto no es recomendación de compra, cada cual saque sus conclusiones e investigue por su cuenta, pero bueno, yo les comparto mi punto de vista y si alguno está interesado en el proyecto y quiere comprarlo, les voy a estar dejando un enlace en la descripción con el cual nos puede estar dando una mano con el canal. Así que bueno, vamos a comprar la moneda, apretamos en Buy Now. Bueno, de por sí esto lo estoy haciendo con la BCC. El mínimo para comprar que nos están ofreciendo en esta ronda 2 es de 99. Tengo entendido que en la ronda 1 se podía ingresar con menos y seguramente va a seguir listándose en la ronda 3 y cada vez es muy probable que nos pidan un poco más. Así que bueno, yo voy a aprovechar en la ronda 2 de comprar por 99, sería el valor de 99 UST pero en BNB. Así que bueno, apretamos Buy Now, confirmamos. Fíjense que nos habla sobre el vesting de 30% en 4 meses. 0.31 es el valor, por las dudas lo vuelvo a apretar, sería el de 0.31. Buy Now, confirmamos. Nos va a pedir la firma en lo que sería la MetaMask. Confirmamos y listo. Bueno, luego de unos segunditos se confirmó la transacción. Fíjense que si vamos a Transaction History nos figura el total de 348, casi 349 DeFi que compramos, en el cual nos van a estar dando el 30% en el momento que se liste y dentro de 4 meses nos van a estar desbloqueando el resto. Fíjense que el valor de la compra es de 0.31, nos figura la fecha, la hora y el total de BNB por el cual compramos. Así que bueno chicos, si les gustó este video y no se quieren perder los próximos que vamos a estar sacando sobre airdrops, suscríbanse, dejen algún comentario, algún me gusta, todo es bienvenido. Les mando un abrazo, que tengan un buen día, saludos.